tu sala de cine favorita en internet, www.cineentérate.com. Teiba Cantabria 101.4 y Teiba Besaya 104.8. Se escuchan por todo el mundo online. Teiba FM, la que faltaba. Y como cada día tenemos con nosotros, yo se lo he adelantado al inicio del programa. Habitualmente contamos con temas muy interesantes en torno a la salud mental y lo hacemos de la mano de la Asociación Nacional de Psicólogos Clínicos y Residentes de AMPIR. Y en esta ocasión tenemos el placer de tener con nosotros a Vanessa Vilas. Buenos días. Buenos días. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, encantada que nos deis este espacio y agradeceroslo de nuevo. Uh-huh. Bueno, hoy me parece que vamos a tratar un tema que, por un lado, es uno de los más, podemos decir, recurrentes cuando hablamos de salud mental. Sí que es uno de los más conocidos, pero que realmente no sé si como sociedad lo percibimos de la forma correcta. Vamos a hablar sobre demencia, ¿verdad? Sí. Sobre la demencia y creo que lo dices muy bien, ¿no? Y lo que supone la demencia desde el punto de vista más clínico, ¿no? La atención a la persona, y desde la perspectiva más social, porque evidentemente la demencia tiene unas repercusiones que son sociales y económicas, con un gran impacto tanto para la persona que la padece como los cuidadores, la familia y la sociedad. Es decir, la demencia tiene un impacto de carácter físico, psicológico, social y económico, con lo cual creo que lo orientas muy bien. Uh-huh. Bueno, yo creo que para poner en contexto, sobre todo de cara a nuestros oyentes, me gustaría preguntarle en qué consiste la demencia. ¿Qué es realmente? La demencia implica un deterioro cognitivo, cambios en el comportamiento y también la persona va perdiendo la capacidad para realizar sus actividades de la vida cotidiana, ¿no? Es un síndrome de naturaleza que suele ser crónica o progresiva, que lo más conocido posiblemente es este deterioro de la función cognitiva, es decir, la persona tiene afectada su capacidad de memoria, no solo memoria, porque posiblemente esa es la faceta más conocida, memoria, pensamiento, su capacidad para orientarse, su capacidad de lenguaje, el cálculo, aprendizaje. A medida que avanza en las fases más tardías el lenguaje y la capacidad de juicio, pero posiblemente este deterioro de la función cognitiva es el más conocido, pero suele ir acompañado y en ocasiones precedido por un deterioro en nuestra capacidad del control emocional o en el comportamiento social o en la motivación, ¿no? Y quizás estos aspectos de la demencia, incluso en etapas tempranas, que a menudo pueden pasar muy desapercibidas porque el inicio es muy paulatino, es lo que también da valor a que trabajemos en equipos multidisciplinares, psicólogos clínicos, neurólogos, enfermería, terapia ocupacional, trabajo social y otros perfiles, ¿no? La atención que necesitan las personas con demencia se dará desde atención primaria, desde atención especializada, desde los servicios comunitarios, rehabilitación y cuidados de larga duración, incluso paliativos, ¿no? Entonces, la demencia es, como te decía, un síndrome que está causada por diversas enfermedades o lesiones que afectan al cerebro de una forma primaria o secundaria. Posiblemente la más conocida es la enfermedad de Alzheimer, y también son muy importantes los accidentes cerebrovasculares y otros factores. Y si bien diríamos que aproximadamente entre un 5 y un 8% de la población general de más de 60 años puede sufrir demencia en un determinado momento, la demencia no es una consecuencia inevitable del envejecimiento, y posiblemente también esto hay que, quizás destacar, ¿no? Que la demencia no es una consecuencia inevitable del envejecimiento, que hay formas de prevención.
Uh-huh. Bueno, es una información a destacar y me parece bastante interesante porque, claro, sí que todos hemos sido conscientes en algún momento o hemos oído hablar de la demencia o incluso, como bien nos contaba, bueno, pues en ocasiones sí que tendemos a asociarla pues simplemente con el envejecimiento cuando no es algo que esté directamente relacionado, o sea, no es algo que sea inevitable y que va a llegar y que tenemos que normalizarlo de alguna forma. Claro, a ver, la edad, evidentemente el envejecer es un factor de riesgo, pero no es inevitable, es decir, la demencia no es una consecuencia inevitable del envejecimiento porque además hay muchos estudios que ya han demostrado que hay muchas formas también de prevención, entendiendo lo que es la prevención que se relaciona a la prevención del desarrollo de deterioro cognitivo y demencia, ¿vale? Hay estudios que lo relacionan con factores que podemos modificar en relación al estilo de vida, a la actividad física, reducir el consumo de sustancias como tabaco o alcohol, dietas saludables, asimismo el cuidado, ¿no?, de otras condiciones médicas que se asocian con un mayor riesgo de desarrollar una demencia, como son la hipertensión, la diabetes, la hipercolesterolemia, o sea, perdón, lo he intentado decir para el colesterol, digamos, intentaba decirlo de una forma más ajustada y al final la obesidad, la depresión, ¿no? Ayer era el día de la lucha contra la depresión y todos estos factores que son factores que podemos modificar, incluido incluso aspectos como el aislamiento social, es decir, la soledad no elegida, pues son factores que tienen un valor muy importante en la prevención de la demencia a través también de enfoques de salud pública y evidentemente políticas que contemplasen todo el ciclo vital, ¿no? Y en este sentido creo que a veces esto, que es muy esperanzador, no lo tenemos del todo destacado, del todo transmitido a la población general de lo importante que es que cuidemos, ¿no? Y que abordemos todas estas otras estilos de vida, otro tipo de cuidado propio, el cuidado de los cuidadores que cuidan a los pacientes con demencia. Y creo que hay muchas cosas que podemos mejorar y que pueden ser de mucha ayuda. Uh-huh. Por supuesto. Bueno, le quiero hacer una pregunta, una duda que surge a raíz de este tema y corríjame si no estoy en lo cierto. Hablamos de estos factores modificables y me surge curiosidad porque, claro, sí que no sé si la sensación que hay en la sociedad en términos generales es de que es algo que por un lado es inevitable, como veníamos mencionando hasta ahora, y que por otro lado no tiene solución. No sé si existe tratamiento o existe alguna forma, bueno, pues de facilitar la vida de las personas, bueno, que sufren este síndrome. A ver, no hay ningún tratamiento curativo a día de hoy para la demencia o para revertir su evolución progresiva, pero sí hay muchos tratamientos nuevos que se están investigando y que se encuentran en diversas etapas de los ensayos clínicos, ¿vale? Y en ese sentido es muy importante también el diagnóstico precoz, porque esto posibilita ese tratamiento precoz y de mejor resultado cuanto más precoz es el diagnóstico, y para optimizar la salud física, la propia cognición, la actividad, el bienestar de la persona que padece la demencia, insisto, también en los cuidadores, ¿no? En ese sentido, por un lado, una vez que se ha instaurado que tenemos que la demencia ha iniciado su curso, pues como realmente en esa fase ya no tenemos un tratamiento a día de hoy curativo, lo que buscaríamos es que se pueda enlentecer o mejorar la calidad de vida o el bienestar el mayor tiempo posible. Estas otras aspectos que ya mencionaba en relación al estilo de vida, actividad física, evitar el consumo de tabaco, las dietas saludables, no consumir alcohol, fundamental cuidar el tema de la tensión, la diabetes, el colesterol, la obesidad, la depresión, pues estas otras son factores de prevención, ¿no? En ese sentido creo que ahí tenemos motivos, hay varios estudios recientes que demuestran la relación entre el desarrollo del deterioro cognitivo y la demencia y estos factores que nos invitarían a tener tener programas que intenten
maximizar estas posibles vías de prevención. El número de personas con demencia aumenta rápidamente. La demencia es una de las principales causas de discapacidad y dependencia entre las personas mayores en el mundo entero. Es abrumadora, no solo para quienes la padecen, insisto, también para los cuidadores y familiares. Solo una cuarta parte de los países del mundo cuenta con una política o estrategia o plan nacional de apoyo a las personas con demencia y sus familias, según los datos del último informe, creo que de septiembre de 2021 de la OMS. Y si esto es así, ya cuando la demencia está instaurada, mayores son las necesidades de favorecer políticas de prevención que contemplen todo el ciclo vital de forma mucho más temprana para poder actuar también antes de que la persona ya haya iniciado la enfermedad neurodegenerativa. Uh-huh. Por supuesto. De cara a nuestros oyentes, o bueno, a la población en general, no sé si existe alguna forma de saber qué tipo de alertas son las más comunes, que son aquellos símbolos que nos pueden hacer llegar a pensar que tenemos a alguien alrededor en esta situación. Sí, a ver, lo que más tiende a preocupar a la gente es los problemas de memoria. Y a veces también hay que distinguir lo que es el envejecimiento normal, es decir, que podamos tener cambios en nuestra capacidad de atención y, por tanto, cambios en nuestra capacidad de aprendizaje y memoria que no tienen por qué ser un problema de este tipo. Y en ese sentido a veces el miedo y la ansiedad hace que estos problemas sean mayores, y entonces la persona tiene angustia porque pueda padecer una demencia, y entonces ante esa queja que perciba el paciente o sus cuidadores pueden consultar para que podamos un poco perfilar de qué se trata, ¿no? Porque eso también hay que atenderlo. En la etapa más temprana suele pasar más desapercibida, en función del tipo de demencia. A veces son los cuidadores o el entorno quien empieza a detectar que la persona tiene tendencia a olvidarse de cosas, o que está con mayor dificultad en relación a la noción del tiempo, o empieza a tener dificultades para orientarse a nivel espacial, incluso en lugares conocidos. Y sí que luego, a medida que progresa en una etapa intermedia, pues ya tenemos signos o síntomas que se hacen más evidentes y también limitan más la capacidad de la persona para sus actividades de la vida diaria complejas, ¿vale? Es decir, que son menos rutinarios, en situaciones más novedosas, y que es donde se puedan encontrar cambios. Y a veces, insisto, porque esto también es menos conocido, es verdad que hay unos cambios de comportamiento que se observan en demencia, pero es que a veces incluso van precedidos por el problema es anterior al problema de memoria, ¿vale? O problema de atención, o problema de la función cognitiva en general. Entonces, a medida que progrese es más evidente, y quizás lo que tiene mucho valor es atender a las personas que hacen esta queja de que notan cambios en la atención y en la memoria, o cuando los familiares empiezan a decir que notan estos cambios en los olvidos, más distraídos, o más irritables, o más apáticos. Pues justifica que se pueda hacer una consulta temprana para que empecemos a valorar si fuera una demencia u otra condición que pueda ser reversible o tratable. Una situación en la que a veces es difícil, y sobre todo en población de mayor edad, es cuando hay un problema de depresión, ¿no? La depresión también puede afectar a la atención, a la memoria, a nuestra motivación, evidentemente a nuestro comportamiento, y a veces es difícil delimitar qué explica estos problemas de memoria, y ahí está bien consultar con un especialista y poder ayudar a la persona, a la familia, y también darles explicaciones de lo que ocurre, porque a su vez, como lo hablábamos antes, la depresión también es uno de los factores en los que podemos hacer prevención, ¿vale? En los que podemos ayudar, y que se debería actuar de forma más temprana, tanto para el paciente como para los cuidadores, cuando ya son cuidadores de una persona que ya está siendo atendida por
porque ya se le ha diagnosticado la demencia, ¿no? Es una situación que yo creo que tenemos que estar atentos, porque además en aquellas situaciones o cuadros en los que sea reversible, también es importante actuar a tiempo. Cuando no es una demencia tipo Alzheimer o esta situación de cuadro de naturaleza crónica progresiva. De ahí también la enorme importancia del diagnóstico precoz. Por supuesto, bueno, todo esto se enmarca dentro de una situación en la que, bueno, como habitualmente hacemos desde Buen Día en Teiba FM, es mandar el mensaje de que lo imprescindible en cualquier caso es saber pedir ayuda. En este caso, ¿cómo deberíamos proceder en el caso en el que haya una señal de alerta? Bueno, pues que nos dé la sensación de que pueda ser esto o algo similar. ¿O creamos que tenemos que ponernos manos a la obra con respecto al tema? Bueno, en estos momentos, dadas las circunstancias, entiendo que la gente pueda reaccionar diciendo, bueno, ahora a veces tardamos en que nos den cita, pero lo primero es a tu médico del centro de salud de atención primaria, ¿vale? Es más el médico de atención primaria que está en la comunidad y que ya conoce al paciente, puede también un poco valorar cómo de significativo es ese cambio con respecto al funcionamiento previo de la persona, ¿no? Y a partir de ahí, pues es cuando ya se activa, si es necesaria, pues como cuando trabajo yo, la atención especializada o una evaluación con un equipo multidisciplinar que incluye el psicólogo clínico, el neurólogo y otros perfiles. Y yo creo que lo más indicado es lo que el sistema facilita es que lo hagamos ahí. Es verdad que ahora también llevamos 2 años de pandemia y más allá de todos los estudios que escuchamos de personas que hayan podido tener algún síntoma neurológico por haber tenido la infección por COVID, también es cierto que toda la situación de confinamiento, de aislamiento social, puede haber personas que se noten más despistadas o con cambios en la orientación. Yo creo que ahí hay que ir al médico de primaria, uno porque conoce al paciente, porque puede hacer una valoración que es la indicada y porque hay que valorar otros factores médicos, ¿no? Es decir, puede haber, insisto, estos otros factores que es muy importante de las condiciones médicas que tienen que estar controladas y adecuadamente atendidas, y que son la hipertensión, la diabetes, el colesterol, obesidad, salud mental, la depresión y estos aspectos que hablábamos. Entonces, consultar con su médico, y el médico puede ir haciendo bien un seguimiento o en función de cada caso individual ya derivarlo a la atención especializada, donde se hace un estudio más amplio. Es cierto, y esto hay que quizás destacarlo porque es algo a mejorar, que hay una inequidad en el acceso a recursos incluso dentro de las mismas comunidades autónomas, pero la atención primaria es la puerta de acceso al Sistema Nacional de Salud y a partir de ahí se coordina con toda la atención especializada, con lo cual la persona debe acudir a su médico inicialmente o el familiar, porque a veces, insisto, los primeros, los cambios en las etapas más tempranas pueden ser, los puede observar el paciente y los puede observar un familiar allegado que conozca la persona, porque suelen ser al inicio muy sutiles. Es un buen momento para consultar. En cualquier caso, bueno, pues nos quedamos con los consejos, con las alertas que nos ha descrito. De esta forma, bueno, pues estoy segura de que todos nuestros oyentes van a tener un poco más de conciencia en torno al tema y, por supuesto, la información, bueno, pues nos da, por supuesto, el poder de acercarnos a una situación mucho más tranquila para todos. Vanessa Vila, sé que formas parte de la Asociación Nacional de Psicólogos Clínicos y Residentes de AMPIR. Muchísimas gracias por acercarnos a este tema. A vosotros y agradecidos, y si en algún momento queréis que hablemos en detalle de algo de lo que hemos mencionado, podemos volver a reunirnos de nuevo cuando queráis. Bueno, pues nos quedamos con ello. Muchísimas gracias. Buen día. Buen día.
Se acerca el fin de semana, un fin de semana que, por cierto, va a ser de descanso para mi compañero David Bosch, uno de los pocos del año, entiendo. Hola, ¿qué tal, Ángela? ¿Todo bien? Buenos días. Buenos ¿Qué tal? días. Buenos días, ¿qué tal? A mí siempre me enseñaron a decir buenos días, buenas tardes y buenas noches, ¿eh? No lo digo, no es un palito, ¿eh? No es un palito, ¿eh? No es un palito, ¿eh? Que no. No, Dios mío, yo diré que es un palito. Efectivamente, tengo el día libre, el fin de semana libre. Y también lo podría haber tenido ahora en estos instantes, pero he tenido que atenderte a ti. Por lo tanto, tampoco es un palito. No te preocupes. Parece que estas cosas no me las apunto. No me quedo con ellas. Pues eso, como libro. Bueno, de todas formas, que sepas que yo tengo una lista mental. Entonces las hay fuera de antena, que son medio palito. Y luego las hay en antena, que son 2 palitos. Ya me está dando un dolor de estómago todo esto, que es alucinante. Pero no voy a tener fin de semana libre. ¿Ah, no? Pues no, porque tengo que ver fútbol. Y voy a ver fútbol regional. Muy bien. Tercera división. ¿Qué te parece? Pues que mola mucho la tercera que mola división. mucho, claro que sí. Voy a ver el Castro Sábano y el Club Deportivo Naval Gimnástica de Torrelavega. ¿Qué te parece? Pues muy bien. Pues fíjate, voy a ir de punta a punta de Cantabria. La verdad es que sí. Voy a estar en Castro el sábado y el domingo en Reynosa. Entre media, la segunda dosis o la media dosis de Moderna que me tienen que dar. ¿Qué te parece? Ya lo he dicho, por cierto, ya lo he dicho. Pero ¿te has dado cuenta que fin de semana? Pues sí, no vas a parar. Pues por eso me has llamado, que tú ya lo sabías. Yo sí. Claro, pero qué buena eres y qué buena compañera eres y no me delatas, ¿eh? Qué bien. Muy maja, de verdad, muy bien. ¿Qué más quieres que te cuente? Pues nada, ¿qué vamos a tener hoy en Teiba Sport? Bueno, pues hoy vas a tener tertulia verde y blanca. Tertulia verde y blanca, aunque no tengamos partidos, vamos a tener tertulia verde y blanca. ¿Qué te pasa, Ángela? Nada. No, me has puesto... es que esto es radio y no es televisión. Claro, y no es televisión. Y entonces no se te ve, pero has puesto una cara como diciendo... ¿Tertulia? Pues sí, es un programa de deportes, suele haber tertulias y entrevistas. Está muy bien. Y los viernes... Está genial. Y los viernes hay tertulia. Ajá. ¿Qué te parece? Verde y blanca. Verde y blanca. Mira, te la voy a soltar a pesar de que este fin de no juegue. ¿Ves? O sea, yo lo tenía que soltar. Pero... Ya. Fíjate. Joder. ¿Cómo andamos? Andamos de viernes. Bueno, tenía que haberlo leído todo. Sí, mejor que no. No, pues sí, tertulia verde y blanca, porque tenemos que hablar de la entrevista del presidente que hicimos el miércoles, que no me has preguntado por ella. Bueno, no te he preguntado por ella, pero otro palito. No, que no ha sido un palito, ¿eh? No ha sido un palito. Pues vamos a hablar un poquito de lo que comentó en los micrófonos de Teiba FM Alfredo Pérez. Ha habido mucha repercusión en la entrevista, sí te lo puedo garantizar. Sí es cierto que, bueno, pues como en todo, pues ha habido gente que ha estado a favor. Ha habido gente que me ha dicho que he sido muy incisivo, otros que he sido un pesebrero. Bueno, eso es la grandeza. ¿Cómo qué sensación te has quedado? Yo creo que ha habido... ¿Polémico o...? No, yo creo que ha habido palito y zanahoria. Sí, yo creo que ha habido palito y zanahoria. ¿Te han criticado mucho en redes sociales? Bueno, las críticas constructivas siempre son bienvenidas. Las que no son constructivas. Pues las que no son constructivas me las paso por el forro de las narices. Uy. ¿Qué estabas? La alerta me está haciendo... No. Estaba roja, Sí. ¿eh? He dicho por el forro de las narices. Estaba a punto de lanzarte algo de lo que tengo por aquí alrededor. De las narices. Vale. No, que me es indiferente. Yo hace mucho tiempo que dejé de tener redes personales mías. Cierto, miento. Tengo Facebook y tengo Instagram, pero bueno, es diferente. Twitter lo dejé de tener ya hace mucho tiempo. A mí, es que Twitter es Twitter, ¿eh? A mí los... ¿Y Twitter Racing, sí. Twitter Cantabria? A mí los corralitos, esos corralitos, esas sectas así que van todos escondidos de anónimos y todo, y te critican y todo... Es que ya soy muy mayor, Ángela. Es que te diga, no me hagas hablar mal. No me hagas hablar mal. Aquí por lo menos en este programa No, perdona. Me niego. En Teiba Sport tampoco se habla mal, ¿eh? Así me gusta. Y aquí en Teiba FM tampoco. Tampoco. O casi nunca. O casi nunca, Javi. Bueno, vamos a dejarlo en casi nunca. Pero es verdad. No, de verdad. Entonces, bueno, sí he tenido, pues, me parece, pues críticas constructivas y no constructivas, pero eso... Los que estamos de cara a público tenemos es lo que toca. Es lo que toca. No a veces nada. pues caerás mejor a unas personas, a otras peores. Toca lo que encajar. está claro que una entrevista de ese caladro y sobre todo es una entrevista
tan mediática, tú lo que no puedes hacer es ir con una metralleta. O sea, es una tontería, porque si tú vas con una metralleta no vas a sacar nada. Lo importante es tocar lo que interesa. Claro, y si tú vas ahora, si tú vas en plan borde o vas con el invitado no te va a decir nada. Es mejor ser a veces muy bien sutil para que se sienta cómodo y pueda expresarse. Es mi manera de pensar. Eso sí, se dejaron cosas claras, yo mi opinión, cosas buenas y cosas malas. Pero bueno, yo creo que estuvo muy interesante, la verdad. Bueno, oye, pues nos quedamos ahí con esa reflexión que espero que sea la misma de los contertulios de hoy. Bueno, con los